Hola, buenos días. Bien, vamos a intentar ver lo que es el marco referencial para el examen nacional de bachillerato, lengua española, en todas las opciones. Y vamos a empezar la novedad. La novedad de este año, como sabéis, es un año de pandemia y hay un cierto reducción en el programa, es el lado temático. El área temática del programa de segundo bachillerato, como vais a ver, son 6 unidades. En vez de 8, solamente vamos a ver 6 unidades. La primera unidad de la educación, en la educación podemos encontrar, hemos visto la familia, las relaciones familiares, la forma de educación, de educar a los niños, qué tipos de educaciones hay, la escuela, los estudios de las niñas y los niños, el entorno sociocultural. Después tenemos el segundo tema, es los medios de comunicación. Los medios impresos significa los periódicos, las revistas, todo lo que está escrito en papel, y medios audiovisuales como la radio, la televisión y también medios digitales como el Internet, que ahora se utiliza mucho. Tercer tema es el mundo contemporáneo con los problemas actuales. Cuando hablamos de problemas actuales, podemos hablar de la inmigración, de la discriminación, de la drogadicción, del tabaquismo, hasta de la pandemia ahora, las enfermedades base. El medio ambiente, el medio ambiente también es un cuarto tema que concierne en hablar de textos que hablan del tema de la contaminación del aire, la contaminación del agua, la contaminación acústica. Entonces, como he dicho, contaminación del mar, de los ríos, del aire, la contaminación acústica, los cambios climáticos que puede suceder eso, y algunas soluciones como el reciclaje, el ahorro de energías, etcétera. Las carreras y profesiones, como quinto tema, que se habla de los estudios, qué carreras vas a seguir y la profesión o el trabajo, en que hemos visto todo lo que es el currículum, que son las cartas formales para solicitar trabajo, etc. El sexto y último tema son las que concierne las relaciones humanas, relaciones de pareja, problemas de pareja, el maltrato de la mujer, la tercera edad, el casamiento, todo lo que es de relación de pareja entre un hombre y una mujer. Para esto vamos a hablar de la estructura y componentes de la prueba escrita, del examen. ¿Cómo es el examen? ¿En qué consiste el examen? El primero es la comprensión. Como sabéis, el examen puede haber un texto o un soporte, significa una foto, una publicidad, y la comprensión se hace en varias formas. Tenemos, por ejemplo, la comprensión de texto mediante verdadero o falso, o tener también un título adecuado, que normalmente se dan 4 títulos y tienes que elegir, nada más que elegir y poner una X en la casilla para elegir cuál es la respuesta correcta. También puede ser completar el cuadro con las informaciones que podemos sacar del texto. O bien escribe el número de consejo que corresponde a cada una de las frases siguientes según lo que les da en el texto. Después tenemos lengua y comunicación. En la lengua y comunicación tenemos el léxico y ortografía, la morfosintaxis y las funciones comunicativas. Y al final, como tercer bloque, es la expresión escrita. Las técnicas para evaluar las capacidades tenemos en el comprensión, tenemos mediante preguntas y o consignas que medirá la capacidad del candidato para ¿qué? ¿Qué es lo que se pide? Buscar en el texto
o los dos textos, por ejemplo, puede haber dos pequeños textos o bien un soporte, ideas expresadas de otra forma. ¿Qué significa? Significa que te dan una frase, una idea, y vas a dar la que le corresponde en el texto o explicarla de otra forma, cambiando las palabras, palabras que significan lo mismo. Completar frases con información del texto significa una tabla organizada en temas, subtemas, aspectos, datos y actitudes de los personajes. Información sobre sucesos y acciones, claro, en el texto. Deducir o inferir ideas, actitudes implícitas en el documento. Extraer el sentido global de los documentos propuestos elaborando títulos. Significa que vas a dar un título, se te dan 3 o 4 títulos normalmente, vas eligiendo o escogiendo entre ellos uno que sea adecuado. Asignar títulos al párrafo. Por ejemplo, cada párrafo le puedes dar un significado, un título, perdón. En la lengua y comunicación, que es el segundo bloque, se evaluará la competencia lingüística y funcional del candidato, basándose en los contenidos morfosintácticos, léxicos, funcionales que están en el programa de segundo de bachillerato. El léxico ortografía tenemos primero el léxico. Se evaluará el léxico relacionando con el tema, así como el léxico contextual. Las palabras tienen que ser de uso frecuente, completar frases o textos breves con palabras o expresiones adecuadas, dar o buscar en el texto la palabra o expresión que corresponda a una definición. Significa que te dan una palabra y vas buscando una definición, o bien lo contrario, te van a dar una definición y vas a dar lo que significa según que existe en el texto. Dar o buscar sinónimos y antónimos. Puedes coger, por ejemplo, dar algunos sinónimos y vas a dar palabras, vas a dar sinónimos, o bien vas a dar el contrario, los antónimos. Una derivación de palabras también. Elegir entre varias acepciones de una palabra o expresión la correcta y pertinente. Pueden darte 3 palabras, y te van a dar también su significado. Pero tienes que elegir la correcta. O sea, hacer una elección, escoger. Identificar palabras relacionadas con un tema determinado. Relacionar una palabra o expresión con la definición apropiada. Señalar la palabra intrusa. Te dan un bloque de palabras, por ejemplo, 4 o 5 palabras, y en esas palabras hay una que no es del contexto, no forma parte del contexto, que llamamos la palabra intrusa. Usar gentilicios también. Usar léxico temático en contexto, usar sufijos y prefijos y clasificar conjunto de palabras según el campo semántico. La ortografía. La ortografía son ejercicios ortográficos de marcar, corregir errores. A veces te pueden dar unas palabras escritas de diferentes maneras, pero hay solamente una que puede ser correcta, las demás son errores. Tienes que tachar los errores y dejar la correcta. O completar con la grafía correcta, por ejemplo, cómo se escribe la palabra con C, o bien con K, con S o con C. Transcribir números, no escribir unos números, 20, 40, 42, y vas a escribirlos, cantidades también, medidas. Todas son esas formas de ortografía. La morfosintaxis. La morfosintaxis, que vamos a explicar después en la pizarra, con ejemplos, tenemos el uso de, la apócope, el uso de ser y estar, uso de tener y haber, verbos tener y haber, uso de las preposiciones, uso de los pronombres relativos, uso de los adverbios y locuciones adverbiales prepositivos, modos y tiempos verbales. ¿Qué modo, qué tiempo verbal? El subjuntivo, el indicativo, el gerundio, etc. Contracción entre los tiempos verbales. La voz pasiva activa, cómo pasar de una frase activa a una frase pasiva, y los términos, los cambios que puede haber. Los superlativos también con muy o ísimo. Los cuantificadores, el estilo directo e indirecto, cómo pasar del estilo directo a indirecto, con el verbo introductor dice que o dijo que,
presente o en pasado. Los pronombres personales complemento directo e indirecto. Lo, la, los, las, etc. También con los verbos pronombres personales complemento directo e indirecto. Uso de las oraciones consecutivas o causales o concesivas, como por ejemplo, aunque más presente indicativo más presente indicativo, o aunque más presente subjuntivo más futuro. Las condicionales, sí más presente con el sí más presente indicativo más imperativo, sí más presente indicativo más futuro. Las finales, relativas, las oraciones de probabilidad, de obligación, comparativas, interrogativas y temporales. Uso de las perífrasis verbales, uso de los adjetivos, los pronombres demostrativos, los posesivos, los indefinidos, uso de los adverbios en mente y uso de los artículos definidos e indefinidos. Esto, de manera general, el programa morfosintáctico. Después, las técnicas que se pueden utilizar son las siguientes para evaluar la conjugación. Conjugar infinitivos y los tiempos y modos indicados, por ejemplo, se dan en una tabla, pon en el presente de indicativo, pon en el futuro, o pon significa el verbo entre paréntesis, lo tienes que conjugar en el tiempo que va indicado. Presente, pasado, futuro, gerundio, lo que sea. También podemos escoger la opción correcta en un test close, significa te dan que escoger cuál es el verbo correcto o el tiempo correcto. Transformar las frases introduciendo nuevos elementos gramaticales, cómo se pueden cambiar y ver los cambios gramaticales con lo que se puede dar. Rellenar huecos en blanco con las funciones gramaticales mencionadas. También completar el hueco significa lo que se deja, un verbo que se tiene que dar en tal tiempo o tal tiempo. También se utilizarán las siguientes técnicas en los ejercicios sintácticos. Poner los verbos y el tiempo en modo adecuado. Escoger la opción correcta test close. Transformar a un determinado tiempo modo persona. Transformar frases introduciendo nuevos elementos gramaticales. Sustituir una categoría gramatical por otra. Relacionar oraciones principales con las subordinadas mediante nexos o locuciones. Esto lo vamos a ver después en algunos ejemplos de examen de bachillerato que tenemos al final. Las funciones comunicativas. Es una parte que tenéis en el examen, que son las funciones comunicativas. Vamos a ver primero la lista de las funciones comunicativas que tenemos en el programa de segundo de bachillerato. Por ejemplo, acoger a alguien, animar, dar consejos, advertir, sugerir, avisar y recomendar, dar instrucciones y prohibir, dar, pedir e intercambiar información, describir el carácter, el estado de ánimo de las actitudes, describir lugares y objetos y paisajes, disculparse, escribir un recado, un mensaje, expresar conocimientos o desconocimiento de algo o de alguien, expresar estado civil, expresar frecuencia, expresar indiferencia, expresar necesidad, promesa, expresar agrado, desagrado, gusto y preferencias, el deseo, las quejas, el interés, el desinterés, el estado de ánimo y sentimientos, la alegría, la destreza, el enfado, el miedo, el temor, el amor, el odio, la inquietud, la inseguridad, la nostalgia, obligación y voluntad, opinión y reacción, sorpresa, admiración, intención y asombro, acuerdo y desacuerdo total y parcial, claro, en la opinión. También cabe en el programa felicitar a alguien, hacer planes y expresar actividades futuras, hacer un cumplido y reaccionar al cumplido, invitar, aceptar y rechazar una invitación, llamar y contestar por teléfono, ofrecer y ofrecerse, pedir cosas o favores, pedir y dar y denegar permiso, persuadir a alguien, preguntar por el precio, reprochar y justificarse, saludar, despedirse, presentarse, presentar a alguien, etc., de manera formal e informal, tranquilizar a alguien, ubicar lugares y objetos y valorar cualidades.
Debo insistir que la comunicación no es la redacción. Significa que vamos a ver después en los ejemplos de bachillerato, la comunicación son actos, son frases que se utilizan en unas situaciones dadas. Te presentan una situación dada en que tienes que buscar qué se dice o qué se diría en esta situación. ¿eh? No siempre es un diálogo, no es una expresión escrita, no que escribir mucho. Lo más importante en la comunicación es cómo expresar esa función, qué se dice para dar consejo, qué se dice para ofrecer algo, qué se dice para pedir permiso. Son esas frases que pueden ser cortas y a veces son solamente una palabra. Entonces hay que prestar atención a la comunicación, que vamos a ver después. Después vamos a explicar estas funciones comunicativas, cada una con ejemplos y muy detallado. Entonces, la competencia funcional se evaluará mediante las técnicas siguientes. Buscar en el texto exponentes lingüísticos correspondientes a una función determinada. Ejemplo que tenemos en los exámenes, te dan una frase o bien una función comunicativa. Por ejemplo, pedir consejo o pedir algo o ahora y después en la tabla te dan 4 frases, pero una de las frases es la correcta y claro que vas a marcar que es con una flecha, esta es la correcta. Por ejemplo, no sé, vamos a ver después en el examen la forma. También relacionar cada función con su respectivo exponente lingüístico. Completa el diálogo expresando la función indicada. Por ejemplo, en un diálogo, por ejemplo, presentarse. Hola, me llamo tal y tú cómo te llamas, yo me llamo tal. Y al final tienes que continuar una sola frase. Una sola frase que queda que tienes que completar ese diálogo, pero solamente una frase. Reaccionar, actuar e interactuar en una situación determinada usando las funciones indicadas. Siempre es lo mismo. Repito que la comunicación no es escribir mucho, sino que buscar, elegir, escoger la función adecuada a lo que se pide. Bueno, el último cuadro es la expresión escrita. La expresión escrita puede ser de varias formas, puede ser controladas, producir según modelos, reescribir un párrafo contestando a unas preguntas del tipo reformular frases, etc. Desarrollar, comentar una idea, generar ideas. Semi-controladas, narrar, contar historias a partir de unas viñetas, unas fotos, escribir noticias a partir de titulares, escribir a partir de un plano o mapa, rellenar bocadillos, significa en unas imágenes, imaginar el inicio y el final de una historia, escribir un texto a partir de argumentos, redactar informes a partir de datos, completar un diálogo, una entrevista, etc. O libres, que puede ser describir una persona, describir un objeto, un paisaje, escribir o una solicitud a partir de ofertas de trabajo, como por ejemplo carta de solicitar trabajo o un currículum vitae, defender una tesis, debatir un tema, escribir, responder a una carta o un correo electrónico. Un amigo te escribe una carta y tienes que responderle a esa carta. Y la extensión depende de lo que se va a ver. Significa cuántas líneas vas a utilizar para tal cosa. En nuestro lo veremos en los ejemplos. Y aquí vamos a ver unos ejemplos de examen nacional segundo de bachillerato, claro, del año pasado, para ver o ejemplificar lo que acabamos de decir. Claro, tenemos un texto A y un texto B. Lo mejor sería leer bien el texto A
Y cuando hablamos de leer, significa una lectura bien concentrada, una lectura bien hecha, respetando los puntos, respetando las comas. Significa la puntuación es muy importante a la hora de leer un texto. ¿Cuánto tiempo vamos a leerlo? Podemos leer 2 veces o 3 veces, ya tenemos mucho tiempo, pero tenemos solamente que organizarnos. Después de organizarse, vamos a hacer una lectura. Primera lectura puede ser una lectura rápida, pero después la segunda y tercera lectura pueden ser muy concentradas. Claro, pueden ser un texto, 2 textos. Por ejemplo, aquí tenemos el texto A, el texto B. Y el texto se lee desde el primer punto hasta el final. No olvidéis las referencias. Las referencias también a veces son muy importantes. En el texto vais a ver en negrita, por ejemplo aquí, me bajaba la luna y las estrellas. Es una expresión que es una frase clave en la comprensión de este texto y claro, se da en el vocabulario. Todo el vocabulario difícil o muy importante se da como ejemplo. Ahí tienes vocabulario, me bajaba la luna y las estrellas, me prometía una vida maravillosa, lo que significa la expresión. En el texto B tenemos una imagen, una publicidad del Ministerio de Exterior de Cooperación, viaja informado, viaja seguro, que nos dan algunos consejos para los viajes. Ahora bien, podemos volver al texto A porque van a ser preguntas sobre el texto A, el texto B. Podemos volver al texto A, leerlo, leer las preguntas y volver otra vez al texto para ver dónde caen o cuáles son las preguntas, cuáles son las respuestas. Ahí tenemos el ejemplo del examen, la estructura del examen. Tenemos, por ejemplo, la comprensión, lee el texto A y contesta. Por favor, leed bien las preguntas. Es muy importante leer bien las preguntas para ver lo que se pide al candidato. Tenemos, marca con una X el título adecuado. Lo que vas a hacer es solamente marcar una X. El título adecuado. Tenemos 4 títulos, A, B, C y D. Entonces vamos a leer bien el texto para saber cuál es el texto o cuál es el título más adecuado al texto. No puede haber 2, solamente 1. Y vamos a marcar con X el 1. Después vamos a hacer el ejemplo y vamos a corregirlo. Di si es verdadero o falso como segundo ejercicio. Tenemos frases del texto y vamos a solamente a marcar verdadero con V y falso con F, o solamente marcar una X en la tabla. Tercer ejercicio, relaciona las partes para formar frases que expresan ideas del texto. Son, en la primera columna tenemos la mitad, en la segunda columna tenemos la otra mitad. Lo que vamos a hacer es relacionarlas a, por ejemplo, mi caso para cuál es la segunda parte en la segunda columna. Después volvemos otra vez a verdadero o falso, pero ahora con el texto B. Cuidado. Tenemos 1 el texto A y 2 el texto B. Después, ahora podemos volver otra vez al texto B, leerlo y responder a las con verdadero o falso. En la lengua de comunicación, como vais a ver, el léxico y ortografía. El léxico relaciona las palabras con su correspondiente definición, lo que hemos dicho antes. Te dan una palabra y te dan su definición. Aquí tenemos 4 palabras y tenemos 4 definiciones. Cada palabra tiene su definición. Lo que vamos a hacer es relacionarlas con una flecha, por ejemplo, denunciar. ¿Qué significa denunciar? Causar daño físico, comunicar, huir de un lugar o decir a alguien palabras que le duelen. ¿Qué significa denunciar?
Claro, por ejemplo, aquí tenemos denunciar, es comunicar a una autoridad que se ha cometido algo ilegal. Y vamos solamente a hacer una flecha muy clara de la a la segunda frase. Subraya la palabra intrusa, como hemos dicho. Tenemos 4 palabras, pero las 4 tienen relación entre sí o son del mismo léxico. Por ejemplo, el DNI, el pasaporte, la entrada, el visado. Aquí, ¿cuál va a ser la palabra que es intrusa? Significa no corresponde al, el barco, el avión, el tren, el seguro. El barco, el avión, el tren, el seguro. Claro, el barco, el avión, el tren tienen algo relacionado entre sí, que son los medios de transporte. El seguro no tiene nada que ver. Entonces el seguro va a ser la palabra intrusa. En la ortografía también tenemos escribe con C o bien K o bien Q, donde convenga. Hay palabras que tenemos, ahí tienes el hueco. Es aconsejable. Ahora, aconsejable se escribe con una C, una con una K o una con una Q. Es un hotel céntrico, que vamos a ver también. Si quieres leer el periódico, lo puedes comprar en este kiosco. Cuidado con el kiosco, porque el kiosco se puede escribir con las dos formas, con la K o bien con la Q. Ejemplos. Pasamos a la gramática. La gramática, primero tenemos conjugar los verbos en el tiempo y modo indicado. Significa, tenemos en la tabla qué tiempo tenemos que usar. Y eso lo simplifica. La próxima semana, ir, él. Tenemos futuro simple. Yo no poder, tenemos presente de indicativo. Mi marido no me, pretérito imperfecto de indicativo. El verbo. Yo enamorarse, pretérito indefinido. No confiar tú, imperativo negativo. Entonces aquí lo que sí que tenemos que recordarnos es los tiempos verbales. Cómo se conjuga el futuro, cómo se conjuga el presente indicativo, pretérito imperfecto, pretérito indefinido y el imperativo negativo. Tener en cuenta siempre los verbos regulares y irregulares, los verbos reflexivos o normales. Y también, claro, fijarnos bien quién es el sujeto. La segunda parte de conjugación, pon los verbos en el tiempo y modo adecuados. Aquí ya tenemos que ver, no se da el tiempo que tienes que utilizar, sino tienes que buscarlo. ¿Cómo buscarlo? Simple. Leer la frase por completo y ver qué elementos tenemos en la frase para ver qué tiempo que tenemos que utilizar. Por ejemplo, la primera, lleva mucho tiempo. Llevar tiempo, ¿qué es lo que expresa? Que vamos a ver, después vamos a hacer la conjugación y la corrección de estos exámenes. María quiere que sus hijos, con el querer que se utiliza. Normalmente cuando quiero viajar, ¿qué podemos utilizar? Si usted quiere viajar sin problemas, entonces aquí con el sí más presente que utilizamos. Vamos a ver después un resumen gramatical de estos tiempos verbales y cómo se utilizan. Después tenemos, subraya la opción adecuada con, por ejemplo, los indefinidos o los definidos o el verbo ser o estar. Sandra, aquí tenemos una y la. Vamos a elegir una. Vamos a tachar las falsas y dejar la correcta. El verbo estar, el verbo ser. Por, ya que, para expresar la causa, etc. De eso pasamos a las funciones comunicativas. Aquí lo que he dicho antes, las funciones comunicativas, como sea. Tenemos uno, por ejemplo, aquí lo que nos dice, relaciona la función con la frase correspondiente. Pero te ponen en la situación. ¿Cuál es la situación? Dos vecinas están hablando en la puerta del edificio de los problemas de Mariana. En esta situación, ¿qué es
puede decir para expresar pena. Estos vecinos van a expresar pena. Ahora, ¿cómo podemos expresar la pena? Y tenemos 4 frases, A, B, C y D. ¿Cuál de estas 4 es correcta? Tenemos que leerlas y fijarnos bien que la frase expresa pena. Completa el diálogo expresando la función indicada. Aquí completar el diálogo no es hacer un diálogo, sino completarlo. El diálogo ya está hecho. La situación, un marido si dispone a viajar. Su mujer quiere que se vista elegantemente. Entonces le ayuda a elegir la ropa. Tenemos en primera parte lo que dice el marido y tenemos la segunda parte. Y aquí tenemos que aconsejar. Y aquí tenemos que buscar verbos. ¿Cómo podemos aconsejar a una persona? Y vamos a ver muchos ejemplos. Último tema es la expresión escrita. Y tienes que hacer los 2 temas de expresión escrita. Cuidado. Por siempre digo, tienes que leer bien las preguntas para saber lo que se te pide. El tema 1 forma frases con los siguientes grupos de palabras. Grupos de palabras, tenemos una palabra que está en desorden. Los hijos de Mariana, porque pegaba a su madre, a su padre, le tenían miedo. Entonces, con estas palabras tenemos que formular una frase correcta. Y aquí vamos después a ver que hay que ponerse a leer 2 o 3 veces y formular una frase correcta. Tenemos A, B, C, D, son 4 frases en desorden que tenemos que ordenar y hacer una frase correcta. El segundo tema es un diálogo, es primavera, un amigo español o una amiga española está de viaje en Marruecos, tú le propones ir a pasar unos días a una ciudad que conoces, completa el diálogo. Claro, tú le propones, le haces una proposición para visitar una ciudad marroquí, que tú como marroquí sabes qué ciudades son buenas, qué ciudades son turísticas. Antes de empezar, tenemos que leerlo todo. Y después vamos a ver, pues aquí tenemos respuestas y tenemos respuestas en casi todas. ¿Ah? ¿Tú qué vas a decir? En forma de pregunta, para proponer, además, y su respuesta. ¿Qué es lo que responde a él? Entonces tenemos que leer para saber qué. Vamos a buscar preguntas, en este caso proponer, hay unas formas, estructuras para proponer, y lo que responde él. A cada respuesta, tú. Con esto son el ejemplo de un examen. Vamos a ver los demás exámenes con la corrección. Esto solamente para explicaros cómo va a ser el examen. Ahora vamos a pasar al resumen gramatical de los temas que tenemos en la gramática para segundo de bachillerato. Claro, la gramática que voy a explicar, le voy a dar algunos ejemplos, empezando por el presente y los tiempos verbales que hay.